Es en el silencio de la noche donde las luces de la calle parpadean, bailando sobre los rostros de los desaparecidos y proyectando una sombra eterna. En el lugar donde solían estar sus pasos, solo queda un susurro o una puerta entreabierta. Pero el mundo sigue girando, ajeno a los ecos que se desvanecen. El 18 de junio de 1999, Walter Greg Fowler, de Smith's Grove, tomó una decisión de la que luego se arrepintió. Optó por tomarse el día libre en Farmers Rural Electric en Glasgow para un viaje de pesca improvisado. Informes contradictorios indicaron que Walter había llamado él mismo a su empleador o que alguien más había llamado en su nombre, lo cual sigue sin confirmarse. Más tarde esa mañana, Deborah, su esposa, lo ayudaría a cargar la lancha de aluminio y sería la última vez que lo vería. Había algunas cosas particularmente extrañas sobre la repentina decisión de Walter de ausentarse del trabajo para algo como un viaje de pesca. Para empezar, casi nunca faltaba al trabajo, y si realmente lo necesitaba, avisaba con mucha anticipación, no el mismo día, según quienes conocían al hombre. Tampoco era un pescador entusiasta, aunque se sabía que pescaba de vez en cuando. Walter prefería el golf y la caza. Esto hizo que toda su decisión fuera aún más inquietante y fuera de lo común. Todos los que estaban preocupados tenían razón en estarlo. Al día siguiente, a pocos kilómetros del Parque Nacional Mammoth Cave, encontraron el bote de Walter volcado y abandonado. Cerca, en Osborne Ford Road, también estaban abandonados su vehículo y el remolque, y sin ofrecer ninguna pista sobre lo que pudo haber sucedido allí. El hombre de Kentucky nunca regresaría de su viaje de pesca, lo que provocó una ola de preocupación en la comunidad, afectando sobre todo a Deborah. Deborah inicialmente buscó sola a su esposo desaparecido, contactando a familiares y amigos, pero estas personas le dijeron que no lo habían visto ni sabido nada de él. Decidió reportar el asunto a la policía, pero aún no habían pasado 24 horas, así que la hicieron esperar. Tras presentar el reporte, las autoridades estatales iniciaron la investigación. Su primera acción fue revisar el bote y el vehículo que pronto sería encontrado, y no encontraron provisiones para pasar la noche. Esto era particularmente extraño, dado que Walter estaba emprendiendo un viaje de una noche. Su bote tampoco tenía motor ni remos. Pensando que el hombre desaparecido fue víctima de un crimen, el FBI intervino y ordenó una búsqueda en el río. A pesar de que se buscó minuciosamente, el cuerpo de Walter no se encontró por ningún lado. Luego, con varias agencias involucradas, nueva información comenzó a salir a la luz y con ella teorías y especulaciones. La policía descubriría que Walter y Deborah tenían una deuda de $250,000 en el momento en que él desapareció. Varias teorías se enfocan justo en este aspecto del caso. Debido al hecho de que el hombre debía tanto dinero, muchos comenzaron a creer que pudo haber fingido su propia desaparición. Según las autoridades, recibieron declaraciones de supuestos testigos que sugerían que el hombre se está escondiendo en el Parque Nacional Mammoth Cave, una acusación que aún no ha sido confirmada. Con la reclasificación del caso de Walter como una investigación de homicidio, surgieron más teorías. Una de ellas colocaría a Deborah en el centro, porque supuestamente era la beneficiaria de la póliza de seguro de vida de su esposo. Algunos pensaron que ella estaba involucrada en la desaparición del hombre para reclamar el seguro, pero ella solo se enteró de esa póliza en 2008. Nunca se encontró evidencia para ninguna de las teorías, dejando el caso de Walter como un misterio que perdura. A pesar de su tranquila reclusión y su formación como devota científica cristiana, Lynn Louise Scheller llamó la atención de su futuro esposo, Keith, cuando ella era solo una adolescente. El romance floreció rápidamente, aunque fue a larga distancia. En 1967 se comprometieron y 2 años después tuvieron un hijo. Los primeros años de su matrimonio transcurrieron sin problemas. En general, la pareja parecía bastante compatible. Pronto, todo empezó a desmoronarse sin razón clara y surgieron problemas matrimoniales. En 1971, Keith supuestamente pidió el divorcio, una sugerencia que Lynn rechazó. A principios de 1972, ella le escribió a su madre, detallando que su esposo había amenazado su vida. Ella dudaba que él cumpliera esa amenaza. Pero meses después, Lynn desaparecería de manera ominosa, sin dejar rastro y con la sospecha recayendo sobre su esposo. Era el 6 de agosto de 1972 cuando Keith despertó. Con un viaje divertido en mente, planeaba introducir a su hijo al mundo de la pesca.
Los dos salieron de su casa en Cedar Rapids, Iowa, con Lynn, de 25 años, supuestamente aún dormida en la cama. 5 horas después, Keith y su hijo volvieron a casa y descubrieron que su esposa y su bicicleta habían desaparecido. Al principio, no hubo demasiada preocupación por su ausencia. Lynn era una adulta y era conocida por su comportamiento reservado. Probablemente salió a dar un paseo en algún lugar. Keith decidió irse, no por su esposa. Llevó al niño a nadar y volvió 1 hora después. La bicicleta afuera indicaba el regreso de su esposa, o al menos eso debería haber sido. Cuando el hombre entró a la casa y la encontró aún vacía, empezó a preocuparse. Al día siguiente, sin ninguna señal de su esposa, la reportó como desaparecida. En el informe, Keith señaló que Lynn normalmente cuidaba muy bien su bicicleta. Nunca la habría dejado tirada descuidadamente en el patio. Él descubrió que todas sus pertenencias, como su ropa y su bolso, se quedaron. Pero Lynn jamás recogería estos objetos ni volvería a ser vista o escuchada. Las sospechas alrededor de Keith pronto comenzarían a crecer, especialmente cuando él se negó a ayudar a los investigadores a buscar en el bosque cerca de su casa. Afirmó que ya revisó el bosque, pero no encontró nada. Posteriormente, sería arrestado por negarse a ayudar a un oficial, un cargo que más tarde sería desestimado. Luego, la policía obtuvo una orden para realizar un cateo en la casa, durante el cual se confiscarían varios objetos. Había una pala para nieve, un machete, 2 cuchillas y otra pala entre ellos. Después del cateo, Keith dejaría de cooperar con la investigación y, en su lugar, contrataría a un abogado. Los padres de Lynn fueron los primeros en comenzar las teorías que hablaban de homicidio. Ellos pensaban que, por el matrimonio problemático y la amenaza, Keith decidió matar a su esposa. 2 años después, hizo que Lynn fuera declarada legalmente muerta, permitiendo que su hijo heredara los beneficios. El esposo sospechoso se casó de nuevo y se mudó a otra parte del país, siempre manteniendo su inocencia. La policía no ha hallado pruebas ni indicios en la investigación que sugieran la participación de Keith. Dwayne Selby, de 59 años, y su amigo Jack Grimes, de 76 años, fueron vistos por última vez el 22 de octubre de 2021 cuando viajaban a Fort Worth, Texas, donde planeaban asistir a una exhibición de caballos. Sin embargo, los 2 hombres no llegaron al evento y sus familias, al no saber de ellos, los reportaron como desaparecidos. La última vez que vieron a los 2 hombres fue en un restaurante de Purcell, Oklahoma. Y después de que no se encontraron más pistas, Glenda decidió buscar a su hijo, Dwayne, por su cuenta, pero poco después también fue reportada como desaparecida. Su Kia Río Rojo, 2016, fue encontrado abandonado al costado de la carretera el 26 de octubre, cerca de la autopista 75 en Tulsa, y se emitió una alerta plateada. La última vez que se vio a Glenda fue el día anterior en Turley, donde las cámaras de seguridad de un negocio local la mostraron hablando con un hombre que después fue entrevistado. El 31 de octubre, la policía encontró a Jack sin vida en una zona boscosa al oeste de Turley. Confirmaron que su fallecimiento estaba siendo tratado como un homicidio y creían que tanto Glenda como Dwayne podrían haber sido víctimas de un acto criminal. Las investigaciones y búsquedas sobre sus misteriosas desapariciones aún continúan. Se solicita a quien tenga información sobre el paradero de Glenda o Dwayne que contacte al departamento del sheriff del condado de Tulsa al 918-569-8836 o al correo tips@tcso.org. John Reed tenía 28 años cuando consiguió el libro Crónica de Acacor, escrito por Carl Brugger. Brugger escribió sobre la supuesta ciudad perdida. Después de escucharlo de su guía brasileño de la selva, Tatanka Nara, quien afirmaba haber sido el jefe de la tribu que gobernaba la ciudad. Hace unos 3000 años, el guía residía en el pueblo de Barcelos, donde tenía un negocio lucrativo, llevando turistas por la selva en busca de Acacor. Al enterarse de la ciudad, Juan quedó fascinado, y su incesante necesidad de aventura lo llevaría a dejar su ciudad natal en Twin Cities, California, en 1980 y dirigirse a Brasil. Él creía que sería el primer turista en finalmente encontrar la ciudad de Acacor, la antigua civilización subterránea que ha permanecido sin ser descubierta en algún lugar de las selvas amazónicas. Ese año, Tatanka trabajaba como guía turístico. ¿Y qué mejor manera de pasar unas vacaciones que acompañar al mismo hombre que inspiró el libro de Brugger?
El 12 de diciembre de ese año, John consiguió un hotel en Manaus, Brasil, y estaba ansioso por emprender el viaje hacia lo desconocido. Ese día, dejaría sus placas de identificación y su boleto de regreso en la habitación y acompañaría a Tatanka a la selva. Nadie sabe realmente qué pasó después de que entraron a la selva, solo que uno de ellos no regresaría. Pasaron algunos días sin que nadie hubiera visto al turista estadounidense, lo que provocó una creciente preocupación que llevó a los investigadores a visitar la zona. Al entrevistar al guía turístico, se desarrollaría una extraña narrativa. Él dijo que no tuvo relación con la desaparición del hombre. Cuando le pidió a Juan que lo siguiera de regreso a Barcelos, él supuestamente huyó y se escondió en la selva, desapareciendo para siempre. No había pruebas que sugirieran que Tatanka tuviera algo que ver con la desaparición de Juan, excepto por los varios otros casos de turistas desaparecidos con los que estaba relacionado. En los años 80, 3 turistas, incluido Juan, desaparecieron bajo la supervisión de este guía turístico. En 1983, el turista suizo Herbert Wanner, interesado en Akakor, desapareció misteriosamente junto al presunto líder de la tribu y nunca fue visto de nuevo. Pronto, no solo las desapariciones se asociarían con este individuo, sino también homicidios y muertes inusuales. Una de esas muertes sería la del autor Brugger, quien caminaba por Río de Janeiro cuando le apuntaron con un arma de fuego. Ninguno de los casos vinculados a Tatanka ha sido resuelto y continúan intrigando a quienes los escuchan. Se cree firmemente que ese hombre fue responsable de su destino. Pero la policía no ha encontrado pruebas que confirmen la teoría, dejando sin resolver el caso de John Reed y el de las demás víctimas. Los casos de desaparecidos 411 no son exclusivos del siglo XXI. Una de las primeras desapariciones al aire libre de la era moderna ocurrió a finales del siglo XVIII. Uno de los fundadores del primer asentamiento en Kentucky, en 1774 meses antes de que Daniel Boone fundara Boonesboro, fue James Harrod. Este hombre dio su nombre a Harrodsburg, el primer asentamiento permanente, marcando la apertura de la frontera de Kentucky. Aunque fue el primero de muchos, el acto de Harrod fue un gesto contundente que permitió muchas oportunidades. En 1792, Harrod, su fundador, aún vivía en Harrodsburg y no estaba solo. Se casó y tuvo una hija, y fue aquí donde la familia viviría felizmente hasta ese mismo año en que Kentucky fue declarado oficialmente un estado. Para ese momento, parecía que el fundador había tenido algunos problemas legales, estaba endeudado con muchas personas. Sabiendo esto, el hombre debió evitar reuniones y juntarse con gente equivocada. Desafortunadamente, las advertencias no eran muy claras. En febrero, Harrod dejó su hogar con 2 compañeros, diciendo a su esposa que irían de cacería. 3 entraron en la naturaleza, pero solo 2 volvieron. Miguel Stoner y una figura misteriosa llamada Bridges eran esos 2. Cuando Anna Harrod descubrió que su esposo no regresó del viaje de caza, decidió investigar por su cuenta y descubrió algo perturbador. El viaje al bosque no era para cazar en absoluto, sino que en realidad era para buscar las minas de plata de Jonathan Swift, obra iniciada por los Puentes Misteriosos, con quienes Herodes supuestamente tenía una demanda. A pesar de esta tensión, el grupo emprendió este viaje juntos. Después de que la familia y la comunidad se enteraron de las verdaderas intenciones del viaje, comenzaron a preguntar por el paradero del hombre desaparecido. Según Bridges, el grupo se había separado después de montar el campamento, durante lo cual Stoner escuchó un estruendo. Luego, ambos se reencontraron en el campamento. El hombre misterioso, al afirmar haber visto señales recientes de nativos americanos y sin rastro de Harold, creyó que ellos lo atacaron. Ninguno de los 2 hombres presenció la situación. Al regresar a Harrodsburg, Bridges enviaría un par de esposas de plata a Anna, las cuales estaban bordadas con la letra H. Ella supo de inmediato que era de su esposo, pero no comprendía cómo él la había obtenido. Si no hubiera visto a Herodes después de que se separaron, más tarde se vería a Bridges empeñando más botones de plata que se cree eran de la camisa de Herodes. Tras las revelaciones, un grupo de búsqueda haría el mismo viaje, esperando hallar alguna señal del fundador desaparecido. En una cueva encontrarían un esqueleto con una camisa sin botones. Pero los restos quedaron y nunca se identificaron como del hombre desaparecido. Los misteriosos puentes desaparecerían poco después, antes de que pudiera ser interrogado a fondo. Lo que le sucedió a James Harrod en ese falso viaje de caza no se puede saber.
¿Fueron animales salvajes, nativos americanos, una desaparición intencional, o fue el hombre peculiar el responsable de la inexplicable desaparición? Carlos Salazar era un hombre sumamente impresionante y muy respetado. Era tanto doctor como psicólogo, y la mayoría de quienes lo conocían lo tenían en muy alta estima. Sin embargo, en 1996, la vida de Carlos cambió de una manera que casi nadie podría haber predicho. Desapareció sin dejar rastro alguno. El doctor, originario de España, supuestamente había estado lidiando con la depresión y no vio otra salida más que huir y buscar una nueva vida durante más de 14 años. Nadie tenía idea de dónde estaba, e incluso su familia lo registró en la lista de personas desaparecidas que ahora se presume que han fallecido. En 2015, un grupo de recolectores de hongos de Italia se topó con una gran cantidad de basura en un bosque de la Toscana. Mientras buscaban, la basura se hacía más densa hasta llevarlos a una pequeña tienda de campaña. Dentro de esta tienda de campaña había un anciano sucio con una barba desaliñada. Estaba rodeado de botellas de agua y envases vacíos. Los cazadores se asustaron y huyeron hasta que finalmente encontraron a un guardabosques y le avisaron de lo que habían descubierto. El hombre saludó al guardabosques con alegría y le explicó que él era Carlos Salazar. Aún conservaba su vieja credencial con foto para probarlo en un giro inesperado para su familia. Resultó que Carlos no había fallecido ni había sido secuestrado, sino que simplemente había estado escondido en el bosque todo este tiempo. Él declaró que ya no deseaba tener contacto humano y que, ahora que lo habían descubierto, necesitaba mudarse. Sin embargo, los cazadores lograron fotografiar su identificación antes de que él regresara a la naturaleza. Compartieron la imagen con su familia y reavivaron su esperanza de que regresara a casa. Su madre declaró que todo lo que deseaba era tener media hora con él para obtener algún tipo de cierre. Sin embargo, para cuando pudieron regresar al campamento, Carlos ya se había ido hacía mucho tiempo y nunca se le ha vuelto a ver. Sigismundo Lewanewski nació en una familia polaca en San Petersburgo, Rusia. A Sigismundo le esperaban grandes cosas al crecer, como participar en la Revolución de Octubre. Apoyando a los bolcheviques, también participó en la Guerra Civil Rusa y sirvió en el Ejército Rojo en 1918. Después de graduarse de la Escuela de Aviación Naval de Sebastopol, en 1925 ascendió al rango de piloto militar y solo 5 años después se retiraría a la reserva. Sigismundo obtuvo después el título de Héroe de la Unión Soviética por su papel en el rescate del SS, Chelyuskin. Lamentablemente, sus logros se verían truncados solo 3 años después, en 1937. Era el 13 de agosto cuando una multitud de espectadores se reunió en el aeropuerto de Fairbanks, Alaska. Esperaban la llegada del avión soviético de 4 motores pilotado por Sigismund, que ya estaba retrasado. El piloto aventurero, junto con una tripulación de 6 personas, había abordado la aeronave un día antes. Saldrían desde Moscú, con la mirada puesta en Nueva York por la ruta del Polo Norte, donde tendrían que detenerse para cargar combustible en Fairbanks. Una recarga de combustible que nunca ocurriría. Fue un vuelo de 30 horas desde el lugar de salida hasta Alaska, un vuelo transpolar de 4.000 millas. La marca de las 30 horas llegó y se fue, y la gente empezaba a preocuparse. Hace tiempo que ninguna torre de control veía el avión azul fuselage de alas rojas. El N-209 pintado en su costado habría sido claramente visible, pero durante algunas horas esa identificación había escapado a los ojos del control terrestre. El 13 de agosto, el día previsto para la llegada, se perdió la comunicación con la nave tras un supuesto encuentro con mal clima. Cuando Sigismundo y su equipo no pudieron aterrizar, varios aviones pequeños despegaron para buscar un avión caído. Revisaron el agua y tierra desde la cordillera Brooks hasta el Polo Norte, sin ver nada desde el aire. Los pilotos empezaron a creer que la nave se había estrellado en el océano Ártico, hundiéndose para no ser vista nunca más y llevándose a todos los que iban a bordo. Durante varios años, el misterio persistió, las preguntas quedaron sin respuesta y toda esperanza parecía perdida, incluso con Sigismundo siendo un piloto experimentado.
Toda la historia desaparecería hasta 1999, cuando ocurrió un extraño descubrimiento. En marzo de ese año, Dennis Thurston, del Servicio de Administración de Minerales en Anchorage, vio una mancha alargada de casi 2 metros en su sonar, con forma de cigarro. Parecía que, fuera lo que fuera, descansaba en el fondo del mar de Beaufort, entre Katovik y la bahía de Prudhoe. La extraña forma le recordó al fuselaje de un avión. A Thurston se le unió David Stone, quien también estaba buscando el avión de Sigismund. Pero el agua estaba demasiado agitada y turbia para ver qué había allí. No fue sino hasta mayo del año 2000 que se realizó otra expedición en la zona, esta vez con el uso de un vehículo sumergible, equipado con una cámara. Y podrían explorar las profundidades desde arriba. Los investigadores miraban la pantalla, esperando ver lo que finalmente sería la solución a un misterio de décadas. La cámara enfocó estrellas de mar, cangrejos, camarones y medusas, pero ningún avión. Era casi como si hubiera desaparecido una vez más, agregando solo otra capa al misterio. La naturaleza puede ser desorientadora. Los excursionistas y buscadores de aventuras pueden perderse incluso al alejarse solo unos pasos de los senderos marcados. Por la falta de pavimentación y lo agreste de estos parques nacionales, es común lesionarse. El Parque Nacional Shenandoah ya ha pasado por estas situaciones. La reserva, ubicada en Virginia, ha sido testigo de numerosas desapariciones. A veces, los desaparecidos son encontrados después de búsquedas extensas o permanecen perdidos para siempre, sin ser vistos nunca más. Para David Wayne Harding fue lo último. El misterio comenzó el 27 de agosto de 2017, cuando el hombre de 62 años salió de su casa en Front Royal, Virginia, a menos de 2 millas del Parque Nacional Shenandoah. Se subió a su vehículo, salió de su propiedad y se adentró en lo desconocido, donde permanecería. La Dodge Daytona negra 1999 con abolladura en la caja del lado del pasajero y placa de Virginia XMH 6959 desapareció con él. Solo para ser descubierta en el condado de Warren, abandonada y sin ninguna pista, incluyendo cualquier evidencia de juego sucio. Cuando desapareció, David tenía glaucoma que afectaba uno de sus ojos. Él necesitaba medicación para esta condición, pero se fue sin ella ese día. Por su condición, pudo haberse perdido fácilmente en el área boscosa. Cuando la policía se dio cuenta de la ausencia del hombre de Front Royal, rápidamente comenzaron las investigaciones, creyendo que se había perdido en las montañas de Shenandoah. La policía anunció que cerrarían temporalmente los senderos para evitar cualquier interrupción en su búsqueda. La búsqueda fue a gran escala y casi todo el parque fue cerrado durante los esfuerzos, sendero por sendero. Buscaron mucho, pero no hallaron nada. Los sabuesos no detectaron ningún rastro y los helicópteros no vieron nada inusual desde arriba. El paradero de David seguía siendo un misterio. No se sabe mucho sobre el hombre desaparecido. Las autoridades no aclararon si era excursionista, cazador o aventurero, ni explicaron por qué creían que él estaba en el Parque Nacional. Tampoco pudieron encontrar ninguna grabación de cámaras de seguridad del vehículo de David llegando a esa zona escalofriante y apartada, ni cómo pudo haber llegado a las montañas Shenandoah. Muchas preguntas circulan alrededor de este caso, con muy poca información saliendo a la luz. A pesar de haber publicado información descriptiva e imágenes de David, nunca han recibido pistas útiles, y aparentemente nadie lo ha visto desde entonces. El jueves 4 de noviembre de 2021, el hijo de Tracy Hunter, Ledexter Pelt, de 25 años, junto con su amigo John DeBose Jr., volaron a Sacramento, California, justo después de que Pelt celebrara su cumpleaños. Pelt, quien es originario del condado de Greene, y DeBose, que es de Tuscaloosa, llegaron al Aeropuerto Internacional de Sacramento por la mañana, como lo demuestra el video de vigilancia obtenido por la oficina del sheriff del condado de Sacramento. Las imágenes muestran a los dos hombres saliendo del aeropuerto y subiendo a un sedán azul oscuro de 4 puertas, posiblemente un Nissan o Toyota. Después de eso, no se les ha vuelto a ver ni a escuchar. La última vez que alguien supo de ellos fue cuando Pelt contactó a su madre para decirle que había llegado a Sacramento. Tras 2 días sin noticias, los familiares reportaron la desaparición y los investigadores accedieron a los registros telefónicos de ambos hombres.
Mostraron que habían estado en varias áreas, incluyendo Gridley, que está aproximadamente a 1 hora al norte de Sacramento. El teléfono de DuBose fue rastreado hasta el área de Sutter Wildlife Bypass, y cuando investigaron más a fondo, descubrieron que un cazador había encontrado su teléfono en el puente Feather Ridge. Se iniciaron búsquedas de inmediato a pie y en vehículos todoterreno, y se revisaron todos los espacios abiertos fuera del pueblo de Nicolás, pero sin éxito. Sin embargo, el 9 de noviembre, la policía recibió una señal del teléfono de Pelt cerca de un hotel Super 8 by Wyndham que se encuentra en la avenida Madison. El personal del hotel fue entrevistado y se registró el área, pero nuevamente no encontraron nada. La oficina del sheriff del condado luego reveló que los detectives de varias divisiones habían encontrado pruebas que los llevaron a creer que tanto DuBose como Pelt habían perdido la vida en una residencia en Gridley, California. La evidencia sugería que 2 hombres, Ricardo Banuelos Villarriel de 30 años y Alfredo Banuelos Villarriel, ambos de Gridley, eran responsables y habían ocultado todas las pruebas de su crimen. Ricardo fue finalmente localizado y arrestado el 14 de noviembre en Yuba City y está detenido en la cárcel del condado, pero Alfredo sigue prófugo. Desde entonces, los detectives han ejecutado varias órdenes de cateo y han entrevistado a personas en Gridley, Marysville, Yuba City, Sacramento, el área de la Bahía y Los Ángeles. También entrevistaron a los familiares de DuBose y Pelt y han confirmado que la información obtenida de ellos muestra que los hombres dejaron de comunicarse por completo después de llegar a Sacramento. Los detectives solicitan que quienes hayan visto actividad sospechosa en sus propiedades o granjas los contacten, ya que esto podría aportar información clave al caso. Se cree que Alfredo podría estar conduciendo un Nissan Altima 2008 con 6 BAR 204. Se solicita a quien tenga información sobre Alfredo, su vehículo o la desaparición, llamar a los detectives al 5335-380 o 7671. Cristina Davison tenía un esposo que estaba lejos de ser perfecto. Era conocido por haber tenido varios encuentros con la ley, incluyendo múltiples cargos por violencia. Sin embargo, nadie pensó que él tuviera la capacidad de quitarle la vida a su propia esposa. Eso fue así hasta 2014, cuando parecía que él había hecho precisamente eso. En mayo de 2014, Cristina había desaparecido. La escena de su desaparición no parecía indicar que ella se hubiera ido por voluntad propia. Su cama estaba llena de agujeros de cuchillo y rastros de sangre, y su bolso fue encontrado al lado de la carretera. En una ciudad completamente diferente, su familia y amigos prácticamente habían perdido la esperanza de encontrarla con vida, pero afortunadamente estaban equivocados. 9 meses después de haber desaparecido, apareció en Kentucky. Había conseguido un trabajo de mesera en un restaurante local de barbacoa y había establecido una vida completamente nueva para sí misma, siendo bastante popular y querida en esta nueva zona. A sus compañeros de trabajo les había contado que se mudó de Arkansas después de huir de una relación violenta. Sin embargo, sus mentiras y su fachada se vinieron abajo en 2015 cuando la detuvieron por una infracción de tránsito. Resultó que era buscada en Texas por cargos de drogas, nada menos, y fue arrestada y llevada para ser interrogada. No solo había creado esta nueva vida para escapar de su esposo, sino también para huir de su vida anterior de crimen. La policía no entendía su historia. Y finalmente fue acusada de los delitos relacionados con drogas. Pero la pregunta seguía: ¿de quién era la sangre hallada en su cama? Las vacaciones de primavera permiten a los estudiantes relajarse y descansar de sus estudios universitarios. Cada estudiante elige pasar su tiempo de manera diferente. Algunos lo dedican a fiestas, otros prefieren ponerse al día con las tareas escolares o incluso salir de viaje para visitar a la familia. Karen Wilson, una estudiante universitaria feliz, planea pasar sus vacaciones de primavera en Fort Lauderdale, Florida, quizá para ver a amigos o familiares. En 1985, la joven de 22 años se esforzaba en su carrera en SUNY Albany, Nueva York. Había estado contando los días y ultimando sus planes para su viaje el 27 de marzo, pocos días antes de ir a Fort Lauderdale.
Karen fue de compras e incluso tenía una cita en la cabina de bronceado para broncearse, pero nadie pudo recordar haberla visto en ese salón de bronceado. Así que no está claro si se presentó o no a esa cita. Alrededor de las 7:20 p.m., ella llamaría a su compañera desde la cuadra 1600 de Central Avenue en Kelowna, Nueva York, y le diría que iba a casa para cenar. Esta sería la última vez que alguien sabría de Karen. Ella desapareció esa misma noche y nunca llegó a su destino planeado. Su ausencia en la cena llevó a su compañera a llamar a la policía y reportarla como desaparecida, iniciando rápidamente la investigación. Después de enterarse de los planes de Karen de ir a Florida, las autoridades pensaron que quizá ya había iniciado su viaje y trataron de rastrear su ruta para reconstruir sus últimos movimientos. Pero este esfuerzo fue infructuoso y la policía se quedó con las manos vacías. La noticia de la desaparición se difundió por el vecindario y, eventualmente, comenzaron a surgir varias pistas. El primer avistamiento vino de una mujer que supuestamente vio a Karen dirigiéndose hacia el sur por Fuller Road. Ella salió de Central Avenue cerca de las 8:15 p.m. La testigo afirmó que, al acercarse a la gasolinera, posiblemente la gasolinera llamada El Amigo del Trabajador, un vehículo que se movía lentamente, condujo despacio junto a Karen. Según la mujer, no podía recordar detalles específicos del auto, pero sí pudo ver bastante bien el rostro del conductor. Aparentaba unos 40 años, cabello castaño y barba rojiza. También tenía la cara alargada y la nariz larga. El testigo también dijo que tenía una expresión de determinación en el rostro, un dato siniestro que hizo que los oficiales se apresuraran a identificarlo. La mujer vio a Karen cerca de la valla de contención, cerca de Cisco Food, y para ese momento ya había pasado junto a ella. Hubo 3 avistamientos finales de Karen, todos muy cerca uno del otro. Las autoridades concluyeron que la estudiante desaparecida fue secuestrada, posiblemente cerca de Six Mile Waterworks y la Interestatal 90 en la rampa de entrada. La zona tenía poca luz y poco tráfico, y habría tomado solo unos segundos para que alguien la metiera en su vehículo sin que ningún testigo viera nada, dejando el caso de Karen Wilson frustrantemente sin resolver. El hallazgo de un vehículo solo y una camisa sin cuerpo a kilómetros de distancia generó preocupación en Florida, pues muchos temieron lo peor. Era por Kyle Andrew Carl Lepler y su camisa abandonada por quienes temían. Eso se encontraría dentro del terreno hostil del Parque Nacional Everglades, en una de las zonas más peligrosas, que solo puede describirse con una palabra: pantanosa. El 29 de julio de 1999, la madre de Kyle lo vio por última vez en Naples, Florida. Aproximadamente a las 2 p.m., él fue al trabajo de su madre y le pidió $20 para gasolina. El joven de 20 años le informó a su madre que visitaría a su novia antes de ir al trabajo a las 4:30 p.m. para su turno, que era en el Grouper House, un restaurante. Kyle también le dijo que dejaría su ropa en la tintorería. De manera inquietante, el joven nunca llegaría a ninguno de sus destinos previstos. No se presentó en la casa de su novia, no fue a trabajar y no hizo ese mandado para su madre. Kyle nunca fue visto ni escuchado de nuevo. Al día siguiente, sin saber el paradero de su hijo, la madre lo reportó como desaparecido y comenzó la búsqueda de Kyle Lepler. En medio de los esfuerzos, se descubrió un Toyota Camry plateado de 1988. Fue abandonado en el estacionamiento de Prairie Trail, Flamingo, Florida. A 3 horas de casa, este sendero era la entrada a la peligrosa zona pantanosa mencionada anteriormente. El recibo del parque de Kyle, curiosamente, tenía fecha del 28 de julio, un día antes de que desapareciera. En el auto había una bolsa con ropa, un marco, una mochila, equipo de campamento, crema de cacahuate, galletas saladas y diarios del hombre desaparecido. A 3 millas por el sendero, una camisa. La madre de Kyle notó que algunas de sus pertenencias faltaban del hoyo. Incluía sus botas de senderismo y un sombrero azul marino con una estrella blanca que, decían, usaba seguido. Kyle amaba la naturaleza. Él estaba estudiando zoología en el Colegio Santa Fe cuando desapareció misteriosamente bajo circunstancias poco claras. Era voluntario en la Sociedad Protectora de Animales y Control de Animales. Además, trabajaba ocasionalmente en granjas de serpientes. Al salir de su casa ese fatídico día, el joven dejó atrás 2 perros, un loro, 5 lagartos y 7 tortugas. Aparte de su vehículo abandonado y su camisa, no aparecerían más pistas sobre el paradero de Kyle, dejando su caso desconcertantemente sin resolver. Bueno, voy a llevar a cabo mi plan.
Estas fueron las últimas palabras angustiosas de Andrés Whitfield antes de desaparecer, causando un misterio que duró años. Andrés, graduado de Princeton y ejecutivo de negocios, se casó con Elizabeth en 1937. Sería al año siguiente, en abril, cuando la pareja planeó mudarse a Bethlehem, Pensilvania, y comenzar una nueva aventura. Desafortunadamente, no tendrían esa oportunidad. El 7 de abril de 1938, Andrés, con 200 horas de vuelo, sintió ganas de aventura. Afortunadamente, no tuvo que ir lejos, ya que tenía su propio avión, un Taylor Cup rojo y plateado. El empresario estaba a 50 horas de obtener su licencia de piloto comercial, pero quienes lo conocían ya lo consideraban un piloto consumado. Ese día, Andrés abordó su Taylor Cup en Roosevelt Field, en Long Island, Nueva York. Tenía combustible suficiente para 150 millas y planeaba aterrizar en un aeródromo de Brentwood, ubicado a solo 22 millas de donde despegó. El vuelo no habría durado más de 15 minutos. Andrés despegó, mientras la gente en tierra le despedía con la mano. Otros en Brentwood esperaban ansiosos su llegada, manteniendo la pista despejada para permitir un aterrizaje seguro, un aterrizaje que nunca ocurriría. Pasaron 15 minutos sin señales del hombre. Finalmente, esos minutos se convirtieron en horas. Los funcionarios del aeropuerto, al no tener comunicación con el Taylor Cup, eventualmente lo reportarían como desaparecido y pronto seguiría una larga y escalofriante investigación. Primero, se realizó una búsqueda aérea sobre la ruta prevista que el hombre desaparecido debía tomar. También ampliaron sus esfuerzos, pero aún así no encontraron nada. No había señales de restos y ningún informe indicaba que la aeronave hubiera aterrizado en otro lugar. Pronto buscarían otras pistas, preguntándose si algo más planeado había sucedido aquí. Lo que hallaron las autoridades sugería algo inusual y poco propio de Andrés. El día que fue visto por última vez, supuestamente se registró en un hotel de Garden City usando el alias Alberto C. Blanco. Pagó $4 por adelantado, pero nunca hizo el checkout del establecimiento. En su habitación, la policía descubriría varias de sus pertenencias, incluyendo ropa empacada, gemelos, su pasaporte, 2 pólizas de seguro de vida por un valor de $6,000 que nombraban a su esposa como la única beneficiaria y numerosos bonos y acciones que estaban a nombre del esposo y la esposa. Ninguno de estos objetos ayudaría a los investigadores a saber qué ocurrió durante ese vuelo. Pero sí insinuaban algo siniestro y sirvieron como base para muchas teorías, aumentando lo extraño de este caso. Ese día, Andrés llamaría por teléfono a su casa mientras su familia no estaba. Sería la operadora telefónica quien escucharía esas palabras finales. Bueno, voy a llevar a cabo mi plan. Nadie sabe realmente cuál era ese plan. ¿Era fingir su propia desaparición y comenzar una nueva vida? ¿O era algo lleno de emoción y angustia? En Nueva Gales del Sur, Australia, está la Gran Cordillera Divisoria, cuya sección se llama las Montañas Azules. Consiste en una meseta de arenisca disecada que se eleva a casi 4,000 pies y desciende abruptamente con la misma medida de caída debido a su terreno accidentado, apto solo para los más experimentados. Varias personas han desaparecido aquí, algunas, solo para ser encontradas años después, ya no están con vida o nunca se les vuelve a ver. Pero no parece ser la madre naturaleza la responsable de estos eventos misteriosos, sino algo mucho más siniestro. Susurros de homicidios y asesinatos seriales dominan la región, dejando muchos casos de personas desaparecidas para ser investigados de tal manera que se consideran recuperaciones de cuerpos en lugar de búsquedas y rescates. Elizabeth O'Prey vería su extraña desaparición siendo analizada de esta manera, dejando dolor y preocupación que envolvieron a su familia y a la comunidad. Elizabeth O'Prey, de 77 años y de Medlow Bath, desapareció en marzo de 2016. Ella salió de su casa y desapareció en la naturaleza, dejando miedo a su paso. De manera extraña, hubo muchas pistas iniciales y esperanza al principio de este angustiante evento, lo que permitió que la familia se relajara, creyendo que hallarían pronto a Elizabeth. A diferencia de la mayoría de las desapariciones, especialmente las que ocurren en zonas salvajes, la mujer desaparecida estaba en contacto con la policía que la buscaba. Logró comunicarse con ellos apenas un día después de que desapareció. Les dijo a los rescatistas que estaba bien, pero que se había desorientado y posteriormente se perdió. Había helicópteros sobrevolando, voluntarios recorrían el terreno y con cada minuto que pasaba, el teléfono de Elizabeth perdía batería.
Para ese viernes, el dispositivo ya se había quedado sin batería por completo y aún no había novedades sin la comunicación de Elizabeth. Los investigadores continuaron buscando a ciegas ese día, cerca de las 6:45 p.m. Recibieron una llamada de otro habitante de las Montañas Azules con información que renovó la esperanza. El residente afirmó que podía escuchar a alguien gritando pidiendo ayuda. La voz parecía provenir del valle debajo de la meseta de Peckman, ahora con una ubicación general en mente. Rescatistas llegaron al área, helicópteros buscaban señales y perros rastreadores seguían el rastro. De nuevo, esa esperanza se perdió. No había nada en el valle de la meseta de Peckman y no había señales de Elizabeth en ningún lado. Se sabía que la mujer frecuentaba la carretera del Gran Cañón en Medlow Bath, así como una pequeña ruta que va hacia Katoomba. A pesar de haber buscado extensamente en estas áreas, nunca se encontró nada de ella. La misteriosa desaparición de Maya Millett ha estado bajo investigación por parte del Departamento de Policía Local, el FBI y varias otras agencias desde enero de 2021. Maya, quien nació en Filipinas y creció en Honolulu, trabajaba para el Centro de Bienestar de Información Naval como especialista en contratos. Ella conoció a su esposo, Larry, cuando era adolescente y después de casarse, la pareja se mudó a San Diego, donde formaron una familia. Pero a finales de 2020, Maya le dijo a Larry que quería divorciarse. Esto sucedió después de que él descubriera que ella había tenido una aventura. El 7 de enero, Maya hizo una cita para ver a un abogado de divorcios, pero antes de que pudiera asistir a la reunión, desapareció misteriosamente. La vieron por última vez ese día cerca de las 5 p.m. Y la policía descubriría a través de las cámaras de seguridad que una serie de 8 fuertes estallidos se escucharon en su vecindario esa noche. Larry contó a la policía que él y Maya pelearon esa noche. Y al día siguiente, él salió de su casa por más de 11 horas, diciéndole a los miembros de la familia que había ido a la playa con su hijo el día 11. La policía comenzó su investigación sobre su desaparición el 23 de enero. La casa de la pareja fue registrada y la SUV Lexus negra de Larry fue incautada para una investigación adicional el 22 de julio. La policía nombró a Larry como persona de interés en el caso después de descubrir que tenía una colección de 16 armas de fuego. El 8 de septiembre, Larry publicó una declaración en la que afirmaba que Maya se fue de la casa familiar 2 veces en 2020 sin informar a nadie. Él cree que ella lo hizo otra vez. Pero el 19 de octubre fue detenido porque la policía creía que él le había quitado la vida. Larry se declaró inocente del cargo, pero volvería a comparecer ante el tribunal el 27 de octubre, después de que se descubriera que había hecho llamadas telefónicas a sus hijos durante 9 horas, violando una orden de protección que establecía que no podía contactarlos de ninguna manera. Finalmente se le negaría la libertad bajo fianza, ya que el juez encargado del caso consideró que representaba una amenaza para su comunidad. El juicio de Larry aún continúa y Maya sigue desaparecida. ¿Dónde está Renny José? Una pregunta que todavía atormenta a las comunidades de Florida y Texas. Más de una década después, Renny fue descrito como un brillante estudiante de ingeniería mecánica que asistía a la Universidad Rice en Houston, Texas. Era estudiante de último año, con promedio de 40 puntos. Ya planeaba su futuro trabajo, compró trajes de negocios, actualizó su currículum e imprimió tarjetas de presentación. Estaba claro que Renny tenía un futuro brillante por delante. Un verdadero emprendedor. Sus amigos decían que no era el típico estudiante universitario fiestero. Aún. Sería unas vacaciones de primavera que detendrían su vida y desmantelarían todo lo que había trabajado tan duro para lograr. En marzo de 2014, el joven de 21 años viajó con otros 22 estudiantes. Viajaron a la ciudad de Panamá, Florida, para disfrutar del clima cálido antes de que iniciaran las clases. El grupo llegó a la ciudad el 1 de marzo y todo iba según lo planeado, pero 2 días después ocurriría un desastre. Fue durante las horas de la tarde del día 3 cuando los amigos de Renny perdieron su rastro después de buscarlo durante un tiempo. Ellos volverían a casa pensando que él los hallaría ahí. Sin embargo, a la mañana siguiente, su ausencia persistía, lo que llevó a unas horas más de búsqueda. Y finalmente, encontraron algo en un bote de basura afuera de la casa de alquiler donde se hospedaban los estudiantes, las prendas de ropa que Renny había estado usando, todas hechas un bulto.
El hallazgo alertó y los estudiantes reportaron la desaparición a las 11 de la mañana del día 4. Los detectives actuaron rápidamente e inmediatamente comenzaron a investigar el caso, encontrando pistas aún más inquietantes. Eso parecía estar jugando en contra de un resultado favorable. En la playa de la ciudad de Panamá había más ropa del hombre desaparecido. Curiosamente, la playa fue limpiada por un equipo 5 horas antes y nadie del grupo recordó ver esos objetos. La policía empezó a preguntarse quién pudo haber dejado la ropa ahí. ¿Fue Rennie o alguien más? El misterio se hacía más oscuro con el tiempo. Según otro amigo, supuestamente el estudiante estaba bajo los efectos de un psicodélico la noche antes de su extraña desaparición. Este aspecto parecía increíblemente fuera de lugar. Rennie era disciplinado y no era para nada un fiestero. Nunca se le conoció por hacer ese tipo de cosas, ni casual ni experimentalmente. La policía solo podía teorizar que él no tomó la droga alucinógena voluntariamente. Las autoridades registraron la casa, pero no hallaron nada sospechoso. Después de hablar con algunos estudiantes, también se hicieron evidentes algunas inconsistencias. Varios de los interrogados afirmaron haber visto por última vez a Rennie salir a caminar, pero todos señalaron en direcciones diferentes. Desde entonces, los estudiantes han guardado silencio sobre el caso, sin dar pistas para resolver este rompecabezas. Hasta el día de hoy, el destino de Rennie José sigue siendo desconocido y su paradero continúa eludiéndonos. Winston Bright era esposo y padre de 3 hijos, aunque en 1990 desapareció sin previo aviso. Su esposa organizó una búsqueda a gran escala para localizarlo, pero no encontró ni una sola pista. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Más de una década después, su esposa aceptó que él había fallecido y concluyó su búsqueda, aunque sin duda estaba equivocada. Según Winstead, mientras su esposa lo buscaba, él había estado deambulando por el área de San Diego sin identificación y sin idea de quién era. Afirmó que había estado sufriendo de amnesia. Sin embargo, contrario a esto, se descubrió que había cambiado legalmente su nombre y estaba haciendo intentos deliberados de ocultar su verdadera identidad. Eventualmente terminó pasando 20 años enseñando en una escuela en San Diego. Sin embargo, tan pronto como se retiró de la enseñanza, afirmó que recuperó la memoria y corrió a casa con su exesposa. Afirmó que los recuerdos de su pasado volvieron a él de golpe en un sueño y que varias búsquedas en internet le revelaron su vida anterior. Sin embargo, su familia rechazó sus intentos de reconciliación después de enterarse de su historia casi increíble. Pensaban que él había inventado todo y los había abandonado por voluntad propia hace años. Sigue sin estar claro qué fue exactamente lo que le pasó a Winston a partir de aquí. Pero él había intentado revertir el cambio de su nombre, aunque seguía recibiendo sus cheques de jubilación por ser maestro. Su paradero actual sigue siendo un poco desconocido. Era 1986, cuando un misterio ominoso y corrupto se desarrollaría en el Bronx. Aquí vivía Rita Fioretti, de 35 años, junto a su esposo Roberto, oficial de policía condecorado, y sus 2 hijos. Fue ese año cuando ella se distanció de él. Sus hijos vivirían con Roberto, quien ya tenía otra novia con 2 hijas. En ese momento, la pareja de Roberto estaba embarazada de su propio hijo. La familia se estaba adaptando a esta nueva forma de vida, y por lo que la mayoría podía notar, las cosas no estaban tan mal. Pero mucha oscuridad permanecía bajo la superficie. Años antes, en 1974, Roberto de alguna manera logró obtener el divorcio de Rita sin que ella lo supiera. En realidad, ella nunca lo sabría. A pesar del divorcio, Roberto siguió viviendo con su esposa separada hasta más de una década después, cuando se separaron. El año de su separación también estaría marcado por la extraña desaparición de Rita, que ocurrió el 10 de agosto. Empleada en la Compañía Internacional de Papel, ella tenía programado asistir a una reunión en Chicago, una reunión a la que nunca llegaría. Cuando la familia y los amigos se dieron cuenta de la inusual ausencia de Rita, la policía pronto se involucraría, y fue Roberto quien se encontró bajo la primera nube de sospecha después de enterarse de la desaparición de su esposa. Él se mostró despreocupado y dijo que ella era alcohólica, probablemente se fue con otro hombre.
Cuando los investigadores no lograron encontrar ninguna pista de que Rita se hubiera ido con otro hombre, ni confirmaron que ella fuera una bebedora empedernida, la desconfianza hacia el policía aumentó. Tras una investigación más profunda, los detectives descubrirían el divorcio secreto que permitió a Roberto casarse con su novia apenas un mes después de la desaparición de su exesposa. Se descubrió que falsificó su nombre en recibos bancarios y robó más de 17,000 de sus cuentas. Pasarían 6 años sin ninguna señal de la mujer desaparecida, a quien la policía ahora consideraba fallecida, probablemente a manos de su propio esposo. En 1992, Roberto perdió su título y fue condenado por fraude bancario. También se declaró culpable de agredir a sus hijastras, lo que le valió una sentencia de 15 años de prisión. Sería liberado en 2009. Los investigadores sospechan que Roberto causó la desaparición de Rita, posiblemente quitándole la vida y deshaciéndose de sus restos, en el río Hudson. La vida silvestre en el Parque Nacional Joshua Tree prospera a temperaturas mayores a 100 grados. La reserva fue formada durante millones de años por lluvias y vientos intensos. El terreno accidentado abarca más de 800,000 acres con paisajes que parecen engañosamente áridos. La vida vegetal y animal prospera en Joshua Tree, pese a las duras condiciones. Representan un mayor riesgo para visitantes inexpertos. El Parque Nacional Joshua Tree no es ideal para paseos casuales. Sin embargo, esta sería la aventura que acabaría con 2 mujeres de Yucca Valley. Era mayo de 1995, cuando June Cox, de 66 años, y Lucy Trickey, de 73 años, se dirigieron a la zona. Iban a dar una caminata de rutina, la cual normalmente comenzaban a las 7:30 de la mañana y regresaban a casa a las 9 a.m. Pero ese día no regresarían. La ausencia de la pareja fue motivo de preocupación y provocó esfuerzos de búsqueda inmediatos. El vehículo que se usó para llegar al parque fue encontrado a varias millas de la entrada principal, lo que indica que nunca salieron de la reserva, al menos no con ese auto en particular. El equipo de búsqueda y rescate consistía en una unidad canina, la cual no logró captar un rastro sólido ni guiar al personal de rescate al paradero de June y Lucy. Fue un esfuerzo inútil. Las mujeres desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo especulaciones y un aire inquietante a su paso. La comunidad se puso nerviosa por la experiencia. ¿Cómo pudieron 2 caminantes habituales perderse sin dejar ninguna pista? Sin duda era desconcertante, y la comunidad tenía razones para estar tan preocupada. El nombre de Lucy puede sonar familiar para algunos. Fue el suyo el que apareció en varios artículos de periódico en relación con el médico Dr. Carl Capolino, la primera persona en ser condenada por homicidio, mediante el uso de un medicamento que se utilizaba para relajar los músculos de los pacientes durante las operaciones. Capolino supuestamente quitó vidas de manera intencional de esta forma, incluida la de su propia esposa. La conexión de Lucy con Capolino era que ambos trabajaban en el Hospital Riverview en Red Bank, Nueva Jersey, donde ella recibiría algunas cartas increíblemente amenazantes del doctor. Su objetivo era obligarla a que se fuera del hospital. El incidente fue en 1962. El doctor fue arrestado y condenado, pero liberado condicionalmente en 1967. Se cree que seguía vivo entonces, que las 2 mujeres desaparecieron. Dada la ominosa conexión que Lucía tenía con el criminal, muchos solo podían especular sobre su destino. Sin embargo, los investigadores no hallaron pruebas de su participación. De hecho, no pudieron encontrar ninguna evidencia de nada en absoluto. Parecía que la pareja simplemente había desaparecido, sin dejar pistas, ropa ni respuestas. Las circunstancias que rodean su desaparición siguen siendo poco claras e inquietantes y continúan sin ofrecer respuestas en absoluto. Tras la Navidad de 2020, Hugh Williams, de 25 años, se mudó de Chester a Nottingham, Inglaterra, para vivir con una mujer cuyo nombre no se ha revelado y que conoció por un amigo. Hugh tiene una forma de autismo de alto funcionamiento y al principio mantenía contacto regular con su familia. Con el tiempo, se comunicó con ellos menos y para abril dejó de hablarles. Aunque era su cumpleaños, no han tenido ningún contacto con él desde principios de mayo y desde entonces no han podido localizarlo. La última vez que se le vio fue en la zona de Sherwood, en Nottingham, el 6 de mayo, después de lo cual desapareció misteriosamente sin llevarse ninguna de sus pertenencias. Cuando la policía registró la casa donde se estaba quedando, encontraron que su teléfono celular había sido destrozado.
La mujer de 34 años con la que él vivía ha sido arrestada desde entonces, después de que se sospechara que fue hallada culpable de causar lesiones corporales graves a Hugh. Desde entonces, ella está libre bajo fianza. Su padre ha declarado que su familia está preocupada de que alguien haya aprovechado su condición y lo haya explotado de alguna manera. Ha hecho un llamado a Hugh pidiéndole que se comunique con su familia sin importar la situación en la que se encuentre, ya que solo quieren asegurarse de que esté a salvo. El inspector jefe Nick Waldrum ha calificado el caso como inusual, ya que parece que Hugh simplemente desapareció de la faz de la Tierra, y no han podido encontrar ninguna pista que pueda llevar a su paradero. Aunque tienen una idea clara sobre varios lugares clave en los que pudo haber estado recientemente, las búsquedas en estos lugares no han dado resultados. Hugh mide 1.88 metros, es delgado, tiene barba completa y cabello castaño abundante. También tiene 2 tatuajes en los brazos. El primero es un pez en el antebrazo derecho y el otro es una calavera en blanco y negro en el bíceps izquierdo. La última vez que fue visto, llevaba una camisa a cuadros, pantalones azul oscuro y tenis con tiras reflectantes plateadas. También podría tener en su poder una chaqueta impermeable verde. A cualquier persona que haya visto a Hugh o que tenga información relacionada con su caso, se le pide que llame a la policía de Nottinghamshire al 101, citando el número de incidente 70, el 6 de mayo de 2021. Jorge R. Coger era el jefe del equipo de diseño electrónico Univac 1004, con el nombre en clave Proyecto Bumblebee. Uno de los 6 fundadores de Mohawk Data Sciences y fundador de su propia empresa, Corporación Coger. Jorge fue indudablemente exitoso, aún más cuando inventó el registro de datos. Este artículo revolucionó la captura de datos al eliminar tarjetas y teclas perforadas, codificando la información directamente en la cinta. También crearía un terminal inteligente llamado Coger 4, que luego evolucionó en la computadora personal. Jorge no solo continuó con su propio negocio, sino que también apoyó a otros negocios locales, así como a muchas causas. Él y su esposa, Ana, fundarían juntos la Fundación Coger, otorgando becas y subvenciones a estudiantes en el condado de Herkimer. Desafortunadamente, su legado terminaría abruptamente ahí, cuando el pionero en el campo de las computadoras desaparecería de manera enigmática. El 2 de septiembre de 1983, él, 5 personas más y un piloto abordaron un avión juntos. Ellos eran Jorge Coger, su hermano, Thomas Rolf, Dieter Falk, Hans Hill, Pedro Hoffman, Otto Hermann Stitz y el piloto, Mel Mellison. Viajaban de la isla de Vancouver a un albergue de caza en Smithers, Canadá. Pero al sobrevolar Columbia Británica, aparentemente algo desconocido pasaría. El avión y todos sus ocupantes, incluido Jorge, desaparecerían misteriosamente. Ni ellos ni el avión volverían a ser vistos jamás. Así, se realizaría una de las búsquedas coordinadas más grandes en la historia de Canadá, costando casi $1 millón. Mientras investigadores y fuerzas del orden buscaban a los hombres desaparecidos, todos millonarios. A pesar del esfuerzo de una semana que cubrió 40,000 millas cuadradas, no se pudo encontrar nada. No había escombros, ni cuerpos, ni restos del naufragio. George Coger y sus compañeros desaparecerían en un Britten Norman Islander y se desvanecerían en lo desconocido, dejando preguntas que aún siguen sin respuesta. El aire libre puede ser una aventura magnífica, al menos esa es la experiencia de Susan Seymour Adams y su esposo Tom. Ambos disfrutaban de las excursiones y de estar en la naturaleza. La pareja de Austin, Texas, dedicó gran parte de 1990 a investigar y planear un viaje al condado de Idaho para explorar lo desconocido. No lo sabían en ese momento, pero sería el último viaje que harían juntos. El 22 de septiembre llegaron a Idaho y se unieron a algunos cazadores y guías de Iron Horse Outfitters. Se dirigieron al Selway Bitterroot Wilderness, un área protegida y la tercera zona silvestre más grande de los 48 estados continentales. Bitterroot está dominado por grandes montañas, crestas y picos de granito. Tiene cañones profundos y bosques de coníferas, valles bajos, laderas cubiertas de pasto y ríos largos. Esta reserva alberga gran variedad de vida silvestre como alces, ciervos, osos negros, lobos y pumas, además de 1,800 millas de senderos. Perderse no es difícil.
Hay varios campamentos base repartidos por toda la naturaleza, lo que permite a los aventureros permanecer al aire libre durante días enteros. Susan y Tom fueron llevados al campamento donde estarían un tiempo. Al principio, el viaje iba bien hasta que, 8 días después, una mala decisión lo cambió todo. Susan se quedaría sola en el lugar, mientras su esposo y el resto del grupo se adentraban más en la naturaleza para cazar. Ese día, la mujer de 42 años le informó al chef, quien permanecía en el campamento, que iba a dar una caminata corta hacia un prado cercano. Ella quería ir a observar aves. Más tarde ese mismo día, Tom regresó y después de que le informaron sobre la caminata de su esposa, descubrió que ella ya no estaba. Él se acomodó y esperó cuando cayó la tarde, aunque Susan aún no había regresado, lo que dejó al grupo visiblemente nervioso. Tom se dirigió al prado cercano, esperando encontrarla siguiendo sus huellas, pero a lo largo del camino, sus huellas se detenían abruptamente, como si hubiera desaparecido justo en ese lugar. Él informó a los guías sobre lo que había descubierto y la búsqueda continuó durante el resto de la tarde. El nombre de Susan fue gritado en el vacío, esperando que ella respondiera, pero no lo hizo. Al amanecer, los guías cabalgaron hacia el pueblo y regresaron con la policía. Se hicieron varios esfuerzos de búsqueda sin resultados. Todo lo que pudieron encontrar fueron las mismas huellas que vio Tom en lugar de una respuesta a la pregunta, ¿dónde está Susan Adams? Solo había teorías, unas que tomaban un carácter siniestro. La primera idea era que la mujer simplemente se había lastimado y desorientado, pero eso no explicaría el final repentino de sus huellas. Algunas teorías hablaban de ataques de animales o abducciones alienígenas, pero tampoco había pruebas. Susana parecía haberse desvanecido en ese lugar, desapareciendo en el olvido y dejando un misterio escalofriante y preguntas sin respuesta. Juana Elena Hansen conoció en la escuela al hombre con quien después se casó. La pareja tendría 2 hijos juntos, pero este matrimonio no duraría. La relación se deterioró rápidamente tras el fallecimiento de su hija y Juana tuvo una aventura con otro hombre. Durante este periodo, ella fue hospitalizada, ya que estaba enfrentando mucho estrés. Tras su divorcio, tuvo mejores oportunidades con Roberto, con quien se casó en 1956. Juana tendría otros 2 hijos y una hija con este hombre. Otra vez, las cosas empeoraron cuando Roberto hirió gravemente al hijo mayor de su esposa, dejándolo sin poder caminar. Como resultado, el exesposo y padre del niño pidió la custodia. El niño no fue el único que cayó víctima de las manos de Roberto. Juana supuestamente era su objetivo frecuente, incluso embarazada. Era tan violento que incluso sus hijos le tenían miedo, y Juana temía por sus vidas. De manera extraña, Roberto nunca permitió que su esposa les hablara a sus hijos sobre los familiares de su lado. Ni siquiera llegarían a conocer a su medio hermano, que vivía con su padre. Finalmente, la mujer decidió que era suficiente y en mayo de 1962 se mudó para vivir con su amiga Patricia Martín. Ambas acudieron con un abogado y le enseñaron los moretones en el cuerpo de Joanne. Luego se presentó la demanda de divorcio y comenzó una amarga disputa. Ella y Roberto pelearían por los $300,000 en bienes familiares, pero para el 8 de agosto Juana aseguraría su parte al obtener una orden de restricción contra su exesposo. La orden requería que Roberto desalojara la casa y que Juana regresara a vivir ahí. Esto es precisamente lo que sucedería. Pero 2 días después, la mujer de 30 años desapareció misteriosamente. El 10 de agosto de 1962, ella estaba en su casa en el condado de King, Washington. Hablando por teléfono con Patricia, le contó los planes que tenía para reunirse con sus hermanas en la Feria Mundial de Seattle, a la cual nunca llegaría. En medio de la llamada, Juana de repente gritaría palabras que le pondrían la piel de gallina a su amiga. «Está en el sótano, viene aquí». La línea se cortaría y esa sería la última vez que alguien vería o sabría algo de la mujer. Roberto fallecería después, en 2009, sin haber sido condenado por ningún delito contra Juana. Quizás lo conozcas por el papel importante que tuvo al escribir y producir varias series de televisión populares de los años 70. Sir Ian Mackintosh, novelista y oficial de la Marina Real Escocesa, fue el creador de Buque de Guerra, 1973, Los Saboteadores, 1978 y Nube de Trueno, 1979. El lanzamiento de esta exitosa serie marcó el fin de su carrera.
Ese año, Ian McIntosh se convertiría en el protagonista de un oscuro y escalofriante misterio que desde entonces ha dejado perplejos a los expertos. Fue a principios de julio cuando el supuesto espía abordó un avión con su novia, Susan Insull, la hija de un jugador de cricket inglés, y un amigo, el piloto de British Airways, Graham Barber. Su viaje los llevaría a Alaska, donde permanecieron varios días después de que comenzó la travesía. El día 7, el grupo rodaría por la pista de aterrizaje de Anchorage, Alaska, con su próximo destino fijado en Kodiak, volando sobre aguas traicioneras para las que la nave no estaba equipada para manejar. Era una tarde de verano cuando el avión cruzó una extensión cubierta de nieve y finalmente sobrevoló el Golfo de Alaska. En esta zona ocurrió el desastre, originando uno de los misterios más duraderos y llenos de conspiraciones. Se sugirió que la aeronave comenzó a presentar problemas de motor no diagnosticados a 45 millas de la costa de Kodiak. Como resultado, fue abandonada. Barber enviaría 2 señales de auxilio e inmediatamente se puso en marcha una misión de rescate. 2 helicópteros de la Guardia Costera de los Estados Unidos, así como un guardacostas, pronto estarían patrullando la zona. A pesar de una extensa búsqueda aérea, el avión en el que viajaban McIntosh y sus compañeros no fue visto en ningún lugar durante los siguientes 3 días. La misión de rescate continuó sin que se encontrara evidencia del accidente ni de sus ocupantes. Sin embargo, hallaron que esta isla tuvo un papel clave en el frente de Norteamérica contra la Unión Soviética en la Guerra Fría. Se alega que hubo cierta actividad aérea naval soviética en la zona en ese momento. Su presencia quedó establecida mientras continuaban probando las defensas aéreas de Estados Unidos y Canadá. Existen muchas teorías sobre si estas fuerzas invasoras causaron la desaparición repentina. Circulan rumores de que el accidente fue simulado para que McIntosh desertara u ocultara. Nunca se confirmó si era espía, pero muchos lo creían, sobre todo después de que los periódicos escribieran mal su nombre como Iván en vez de Ian. La pregunta sigue siendo, ¿era McIntosh un espía y tuvieron sus asuntos secretos algo que ver con su desaparición no resuelta? Craig Lawrence Allen había sido residente de Fort Lauderdale, Florida, durante bastante tiempo antes de 1993. Se mudó allí en 1988 después de graduarse de la Universidad de Maryland en el sur de Florida. Asumió un trabajo como analista de computadoras en Boca Ratón y estaba ganando bastante bien la vida. Craig no quería salir con alguien, pero tenía amigos cercanos, la mayoría excompañeros de universidad. Sin embargo, sería ese año cuando las cosas empezaron a tomar un giro particularmente extraño en la vida del hombre de 30 años. La primera peculiaridad fue que, de forma aleatoria, pasó de la práctica judía al cristianismo fundamentalista. A la luz de su nuevo camino, Craig dejaría su trabajo bien remunerado y comenzaría a estudiar la Biblia, junto con otros libros religiosos, incluidos aquellos sobre el astrólogo francés del siglo XVI Nostradamus. Para febrero, había puesto todas sus pertenencias en almacenamiento y comenzó a vivir en las calles, donde fue declarado como persona sin hogar. El hombre se alojó en campamentos y playas, y desde ahí todo se volvió aún más extraño. Ese año, Craig viajaría a Washington, Distrito de Columbia, para visitar a un viejo amigo de la universidad. Durante la visita, él haría una afirmación inquietante. Aseguraría que era el anticristo y señalaría varios pasajes bíblicos que aludían a esto. Según el amigo, Craig estaba visiblemente alterado por la revelación. Tras la visita, él volvería a Florida y seguiría viviendo en las calles. A veces él contactaba a su familia para decirles que estaba bien, pero un día esas llamadas casi terminan. El 10 de agosto de 1993, Craig fue a una concesionaria a vender su auto por $4,600. 2 días después, él hablaría por teléfono con su madre, la última vez que ella escucharía su voz. El hombre le dijo que no volvería a saber de él y que no le iba a decir lo que iba a hacer. El 14 de agosto, la última vez que se vio a Craig fue en la implacable naturaleza del Parque Nacional Everglades. Dicen que en uno de los campamentos que solía visitar fue la última vez que alguien vio al hombre, aunque al día siguiente llamó a alguien desconocido por una razón desconocida. Después de eso, toda la actividad de sus tarjetas de crédito se detuvo y su servicio de mensajería fue cancelado. El caso de Craig Allen sigue siendo inquietantemente sin resolver.
Jamie Cannon, un joven de 19 años de Saltcoats, en el suroeste de Escocia, salió de su casa el 20 de mayo de 2021 y se dirigía a la universidad. Cuando se convirtió en una persona desaparecida, su teléfono celular estaba roto, así que no tenía manera de contactar a su familia. Pero ellos han declarado que es muy fuera de lo común para él no mantenerse en contacto de alguna manera. Cuando no supieron de él por un tiempo, presentaron un reporte de persona desaparecida y la policía comenzó a buscarlo. Descubrieron que la última vez que se vio a Jaime fue ese mismo día en un campo de golf en Stevenson, a poco más de 1 milla de Saltcoats. Ese mismo día a las 10:26 am se reportó un avistamiento anterior, cuando lo vieron en la avenida Kerr. Más tarde, un conductor de camión se puso en contacto con la policía e informó que vio a un hombre de apariencia similar a Jaime 2 veces el mismo día, pero aún así no fue encontrado. La policía pidió a los residentes de Saltcoats revisar cobertizos y exteriores, pues podría haberse refugiado ahí. Y los miembros de su familia han pedido al público que compartan carteles y publicaciones en línea que detallen las circunstancias de su desaparición inexplicada. La inspectora Alison Wilson, de la comisaría de policía de Saltcoats, ha declarado que están cada vez más preocupados por la seguridad de Jamie a medida que pasa el tiempo y que cualquier pista, por pequeña que sea, podría ayudar en su investigación. Su familia describe a Jamie como de 1.85 metros, cabello corto y oscuro. La última vez que lo vieron, llevaba puestos unos pantalones deportivos grises, tenis grises y una chaqueta azul, y salió de la casa con una mochila de camuflaje. Se revisaron las cámaras de las tiendas de abarrotes locales, pero las grabaciones de estas y de una gasolinera cercana ya habían sido borradas. Las cuentas bancarias de Jamie no han mostrado actividad desde su extraña desaparición, y como su teléfono celular no funcionaba, la policía no ha podido rastrearlo. Sin embargo, la policía ha confirmado que continúan la búsqueda de Jamie y que están utilizando todos los recursos especializados a su disposición. Se ha instado a cualquier persona que tenga información sobre su desaparición o paradero a que se comunique con la policía al número 101, citando el incidente número 1623 del 22 de mayo de 2021. En 1976, Denis Raddick era muy respetado. Matemático y científico de la computación que se había convertido en víctima de la depresión. Su enfermedad lo llevó a despedirse de su familia y dejarles un mensaje preocupante en el que expresaba sus intenciones. Luego dejó su auto, su cartera y sus documentos personales y se fue corriendo. En los 14 años después de que escribió la carta, su familia finalmente perdió la esperanza de encontrarlo y presentó documentos ante el gobierno local para que lo reclasificaran, de desaparecido a fallecido. Aunque desalentador, ya no querían llenarse de esperanzas por el regreso de su hijo, cuando en realidad ya había pasado demasiado tiempo como para que realmente siguiera con vida. Sin embargo, como resultaría, Denis estaba muy vivo. Se había mudado a una nueva zona y adoptado un nuevo nombre, viviendo ahora como Leonardo Cohn bajo su nueva identidad. Había obtenido una maestría y un doctorado en ciencias de la computación, se había establecido con la familia y había iniciado su propio negocio. Su esposa nunca conoció a su antigua familia y no cuestionó la falta de pruebas de cualquier existencia previa. Su esposa vivió con él durante más de 10 años antes de enterarse de la verdad. Aparentemente de la nada, Denis confesó y le contó todo a su esposa. Era época de Navidad, y pasó la mayor parte de este tiempo contándole a su esposa sobre su pasado y revelándole todas las decisiones que lo llevaron a dejar a su antigua familia y cambiarse el nombre. Luego le dijo a su esposa que regresaría a casa con su padre, y eso fue todo. Dejó a Marta completamente destrozada por su confesión y luego simplemente se fue. Ahora vive en casa con su familia original y no se sabe exactamente qué pasó con Marta. En 2005, una adolescente llamada Chao Yun tuvo una discusión con su madre. Sin embargo, en lugar de tomarse el tiempo para calmarse y recuperar la razón, se fue de casa y no regresó.
permaneció desaparecida durante 10 años y sus padres llegaron a la conclusión de que se había quitado la vida o que la había perdido a manos de otra persona. Después de varios años de búsqueda, finalmente perdieron la esperanza y admitieron que simplemente había fallecido. Aunque en 2015 todo cambió para ellos. La policía se topó con una joven que había estado usando una identificación falsa para asistir a un cibercafé. La llevaron a la estación para interrogarla y al principio les mintió a los policías sobre su vida, diciendo que había sido criada por sus abuelos y afirmando todo tipo de falsedades. Aunque eventualmente se sinceró y confesó que se había escapado de casa hace todos esos años y que había comenzado una nueva vida. Según la joven, después de huir de su casa, vivió en cibercafés y casas de baño para ganarse la vida. Vendía artículos digitales de videojuegos en línea y solicitaba dinero a desconocidos. Desde entonces, volvió a casa con sus padres, aunque estaba reacia. Sus padres han prometido no volver a discutir con ella nunca más, y parece que hasta el día de hoy sigue viviendo con ellos. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, con crestas boscosas, se extiende por la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee y ofrece gran diversidad de flora y fauna. Los vestigios de la cultura montañesa de los Apalaches y la antigua montaña atraen visitantes todo el año, haciendo de este el parque nacional más visitado de Estados Unidos. Pero con más visitantes, también ocurren más desapariciones. Ese fue precisamente el destino que le ocurrió a Derek Joseph Luking. El 15 de marzo de 2012, el joven de 24 años no fue a trabajar. Recientemente se había graduado de la Universidad Religiosa local en Tennessee y comenzó a trabajar como técnico en psiquiatría en el hospital psiquiátrico. Después de darse cuenta de que Derek no se había presentado a trabajar, su compañero de cuarto, Ryan, alertó a su familia. Les dijo que salió de la casa el día anterior y no había regresado. Cuando tampoco apareció ese día, se dio cuenta de que algo andaba mal. Familiares de Ryan y Derek revisaron la computadora y hallaron que buscó información del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. También buscó opciones de reservación para un hotel. Al rastrear sus compras, pudieron establecer que Derek, mostrando un repentino interés en acampar, comenzó a comprar artículos para acampar. En esos días, gastó $1,000 en Bass Pro Shop, Coleman's y otra tienda local que vende cuchillas de varios tipos. Tras alertar a la policía, la investigación pronto encontró grabaciones de cámaras de seguridad. Las grabaciones confirmaron que se hospedó en el Microtel Inn en Suites, Carolina del Norte, y salió a las 4 a.m. el 17 de marzo llevando una mochila de día. Desde ahí, reconstruyeron los días previos y descubrieron que el 14 de marzo se hospedó en el Motel 6, luego fue al campamento Smokemont en el parque al día siguiente, antes de ir al Hotel Microtel el 16 y salir por la mañana. La familia Luking, llena de ansiedad y miedo, comenzó a recorrer cada una de estas áreas, esperando encontrar más pistas. El siguiente rastro de Derek fue su escape en el White Fort. Había estado estacionado en el lote de Newfound Gap en el Parque Nacional Great Smoky Mountain, que da acceso al Sendero de los Apalaches. Ese fue el lugar donde se encontró el vehículo abandonado. Eso presentaría aún más enigmas angustiosos. «No me busquen», decía una nota ominosa dentro del auto. La cartera y las llaves de Derek lo acompañaban. La nota no tenía destinatario y pudo ser para cualquier persona, familiar o empleado del parque. En la parte trasera del Ford había un kit de supervivencia con hacha, lámpara brújula, tienda tipo navaja y saco de dormir. Había un paracaídas negro, barras de granola, encendedor, caña, linterna y páginas de un manual militar de supervivencia. Que Derek comprara estos artículos, los llevara y luego los dejara atrás, preocupaba. Este aspecto planteaba un pensamiento siniestro. Tal vez Derek fue interrumpido mientras recogía sus cosas, o quizá eligió irse sin ellas a propósito. 60 personas y 3 equipos caninos participarían en la búsqueda del hombre desaparecido, a quien algunos describen como impulsivo. Se exploraron 70 millas de senderos, pero nunca se encontró evidencia alguna de Derek. N era un excursionista experimentado que conocía cada sendero retorcido de su lugar de trabajo, el Parque Nacional Shenandoah.
El hombre, antes un entusiasta excursionista, dejó de aparecer en los senderos de forma repentina, lo que resultó inquietante. El Parque Shenandoah está lleno de cascadas, vistas impresionantes y frondosos valles boscosos. Se extiende por más de 200.000 acres de tierra protegida, un refugio para ciervos y osos negros, pero también sirve como un refugio para secretos, rarezas y lo siniestro. En 1987, el guardabosques no fue a trabajar durante 2 días, lo que llevó a formar un grupo de 200 voluntarios. Uniéndose en la reserva, salieron con la esperanza de encontrar al guardabosques desaparecido. Durante el trayecto, hallaron pistas que indicaban que estaban en la ruta correcta. Su mochila, diario, recipientes vacíos, tenis y otros objetos fueron hallados dispersos en los senderos. Los frascos vacíos de pastillas no eran peligrosos, pero en exceso causaban alucinaciones. Fuera de estos objetos, los buscadores no hallaron nada más, ni huellas, fogatas o señales de auxilio. No había nada. La búsqueda se redujo a solo 50 voluntarios en los días siguientes. Volvieron a quedarse con las manos vacías. Se informó a otros excursionistas y amantes de la naturaleza que había una búsqueda activa de un guardabosques desaparecido, lo que llevó a muchos a estar atentos. Pero nadie vio ni escuchó nada cuando toda esperanza parecía perdida. Un padre y su hijo, tras una excursión, reportaron ver a M.N. en un sendero. No llevaba botas, solo calcetas, y se dirigía hacia el sur. Esta vez, el grupo de voluntarios regresó más fuerte, con casi 300 personas recorriendo el parque. Pero de nuevo, no se encontró nada importante. Luego, como si el universo estuviera jugando algún tipo de broma. La esperanza se restauró con el descubrimiento de unas botas, pantalones y un palo, objetos que pertenecían al hombre desaparecido. Pero cada vez que se acercaban, el frío se filtraba y las búsquedas resultaban inútiles. Después de algunas búsquedas más, se suspendió el esfuerzo, los voluntarios se resignaron ante las fuerzas de la naturaleza y M.N. se perdió en la naturaleza salvaje. Hoy en día, el misterio del guardabosques sigue sin resolverse, sin soluciones a la vista, dejando a todos preguntándose qué pasó y por qué. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos.